Buenas noches, queridos hermanos. Realmente se los extraña. Me pidieron que compartiera mi testimonio. Bueno, desde chiquitos nosotros fuimos a colegio parroquial, así que siempre estuvimos ligados a todas las cosas religiosas, entre comillas, respecto a Dios. Y creo que toda mi vida me gustó saber de Dios y tenía siempre ese interés. Así fue que a través de María, la mamá de Darío, llegó a nuestra casa, ella era creyente, llegó a nuestra casa el Evangelio. Fuimos invitados a reuniones y con el tiempo íbamos a la escuela dominical. No nos congregábamos asiduamente, pero sí esporádicamente íbamos, escuchábamos la palabra de Dios, empezamos a ver respecto a lo que es religión, lo que es conocer la obra de la cruz y tomar conciencia un poco de todas estas cosas. Tanto fue así que a la edad de 16 años se hizo una carpa evangelística a la vuelta de nuestra casa, ahí sobre Primera Junta, a la vuelta de Avenida Vaperón. La iglesia de Villa Bonich hizo una carpa en ese lugar. Primeramente esos días, como no me congregaba, tenía esas salidas y a la tarde hacía lo posible por llegar e iba a la reunión cuando terminaba y así sucesivamente. El último día de la campaña de carpa ya nos conocíamos más con los chicos de Villa Bonich porque íbamos a quedarnos, a ayudar y acomodar y se acercó un hermano. Me preguntó si había entendido del Evangelio, si quería aceptar a Cristo como Salvador. Y la verdad, siempre tuve ese deseo, no lo supe hacer personalmente, de forma sola. Solo no lo pude hacer, pero cuando me preguntaron, sin dudarlo, quise hacer la oración. Hice la oración y así acepté al Señor. A partir de ahí, de los 16 años, hasta el día de hoy, siempre me he congregado en Villa Bonich. Y la verdad, Dios bendijo mi vida y realmente doy gracias a Dios que pude conocerle y tener esta esperanza, ¿no es cierto?, como todos los que hemos creído. Así que, hermano, ese es mi testimonio y Dios bendiga a cada uno. Como motivo de oración, pedirles orar por todos nuestros parientes, seres queridos, cercanos, que de una manera u otra han escuchado el Evangelio, pero que están lejos del camino del Señor. Esa sería una inquietud tan importante para mí en lo personal y creo que cada uno en la familia tenemos a alguien en esas características. Que podamos orar por todos aquellos que aún no conocieron al Señor o han escuchado pero tampoco tomaron la decisión por seguir a Cristo. Hola, ¿cómo están? Bueno, antes de empezar a contarles un momento muy importante de mi vida, quiero decirles que los extraño muchísimo y que realmente deseo verlos pronto. Bueno, les cuento que el día en que yo decidí aceptar al Señor Jesús como mi Salvador y Señor, tenía 7 años. Tuve la gracia, el privilegio de nacer en una familia cristiana. Mis padres, mis abuelos se congregaban en la iglesia de calle Mitre, que está allí en Villa Maipú. Y bueno, desde muy pequeñita, desde la panza, asistí a la iglesia y así fue como después de escuchar varias veces el mensaje de salvación, un día iba en el auto con mi papá, me acuerdo que era de noche, y yo estaba en el asiento de atrás y me acuerdo que pensaba en que quería ir al cielo y que quería ir y conocer al Señor Jesús, tal cual como Él era, quería verlo. Y bueno, me acuerdo que yo solita oré, se lo dije al Señor, le pedí perdón por mis pecados y al otro día le conté a mi papá. Después me acuerdo que me llevó a la casa de mi abuelo, quien es una persona muy especial e importante para mí, y le pude dar esta noticia. Y a partir de allí fue cuando mi vida empezó a tener
un sentido, porque fue el Señor quien fue guiando las decisiones que yo iba tomando a medida que iba creciendo en la adolescencia, cuando uno empieza a tomar otro tipo de decisiones y empieza a darse cuenta del sentido propio de la vida. Empecé a acercarme más al Señor, a leer más la Biblia, a tener más tiempos de oración, y así fui como creciendo en su conocimiento, en su gracia, y hoy puedo decir que me siento muy feliz de haber tomado esa decisión a temprana edad, y le agradezco muchísimo al Señor que me haya dado esa oportunidad de poder conocerlo desde muy pequeña. Y quiero aprovechar este tiempo para pedirte que te acuerdes de orar por el jardín de infantes, sí, el jardín de nuestra iglesia, porque es un medio muy importante de evangelización. Y yo tengo recuerdos de chiquita de haber escuchado del jardín, pero hoy tengo la oportunidad de ser parte como miembro de la iglesia en Villa Bonich, y siento la necesidad de orar por esta obra, por su continuidad, y para que pueda seguir siendo de bendición en el barrio, para que el nombre del Señor pueda seguir dándose a conocer en los niños y en las familias del barrio de Villa Bonich. Bueno, les mando un beso enorme y los quiero mucho. Buenas noches, hermanos, qué bueno poder compartir una vez más la palabra de Dios en este día miércoles, en estas reuniones de oración y enseñanza. Qué lindo poder compartir también un tiempo orando con los hermanos, así en grupitos de 3. Qué buena propuesta y qué bien nos hace poder vernos y poder también poner en las manos de Dios todas nuestras gratitudes y también nuestros pedidos, ¿no? Porque básicamente es lo que hacemos, y Dios se alegra de que estemos juntos orando, no solo por nuestra cuenta y nuestro hogar, sino juntos como iglesia, ¿no? Poder unirnos en oración. Así que le agradecemos a Dios. Vamos a orar para comenzar con el tema que toca hoy en Romanos 12, capítulo versículo 12 también, siguiendo con estas 3 partes, de las cuales hoy vamos a hablar, pero vamos a orar antes para que Dios bendiga su palabra y que podamos realmente salir edificados, salir con una reflexión, pensando en lo importante de la oración, que es lo que vamos a hablar en esta noche. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque podemos estar juntos como tu iglesia, como hermanos, unidos, Padre, por este medio, pero sabemos que tú estás presente. Estamos juntos, Señor, y estás presente en medio nuestro. Gracias porque así lo has prometido. Gracias porque no nos dejas solos en ningún momento, Padre. Nosotros somos los que muchas veces nos olvidamos de que tú estás presente, no ausente en nuestras vidas. Y quisiéramos, Padre, poder tener más comunión, Señor. Oramos para que la oración, Señor, sea algo de todos los días, Padre, de cada momento, de que podamos realmente poner en tus manos nuestras debilidades, nuestras dificultades, Señor, que podamos estar continuamente escuchando tu voz, buscándote en oración, dándote gracias por todo, porque sabemos que bien nos hace a nosotros y también como iglesia. Dejamos estos momentos, esta palabra que vamos a escuchar en tus manos, Padre, para que tú nos hables al corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, estuvimos viendo los miércoles anteriores sobre Romanos capítulo 12, versículo 12, el primer punto fue gozosos en la esperanza, ¿sí? Recuerdo que hablaba Cuti sobre este tema, y qué difícil, ¿no? En este tiempo estar gozosos, que no tiene que ver con estar alegres, aunque bien nos hace estar alegres, sonreír, lo escuchamos de los mismos médicos que nos recomiendan, ¿no? Un poco de risa, alegría, pero no es una alegría que se fundamenta en algo pasajero, sino que nosotros nos alegramos, y más que alegrarnos, nos gozamos
en saber que Jesucristo está en nuestra vida y que Él está en nuestro hogar y que Él permite todo esto. Y ese gozo tiene que ver con eso, ¿no? A pesar de las circunstancias que vivamos, estar conscientes de que Dios permitió que así sea y poder gozarnos en estas circunstancias. En segundo lugar, el miércoles pasado Mario hablaba de sufridos en la tribulación, y también me quedó muy marcado ese ejemplo que decía de soportarnos, ¿no? Como el resorte, poder soportar la carga, sobrellevar la carga los unos de los otros y así poder seguir. El sufrimiento tiene que ver con la vida cristiana también. Cada uno sabe por los motivos que sufre, y muchas veces son tan internos que los demás no se enteran o no los ven, ni los vemos de los otros, pero Dios sí nos ve, nos mira nuestros corazones y conoce cada una de nuestras debilidades, cada uno de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos, y así todo es bueno ser en esta tribulación que tenemos, en este mientras tanto que estamos en la tierra, porque somos embajadores de esta tierra, somos pasajeros, hemos de estar una eternidad junto al Señor, pero debemos soportar cada uno de estos problemas, estas tribulaciones, porque así también el Señor nos anima a seguir. Y en tercer lugar, en Romanos 12, versículo 12, dice constantes en la oración. Fíjense que tanto la palabra gozosos, sufridos como constantes están hablando de un presente continuo, ¿sí? Es muy de maestra esto, ¿no? Me acuerdo de mi mamá que siempre me enseñaba los tiempos verbales y a mí me costaba mucho aprenderlo. Presente continuo. Lo vivimos día a día y lo vamos a seguir viviendo hasta que el Señor nos venga a buscar y estemos en su gloria. Tanto el gozo como el sufrimiento en diversas pruebas, en diversas situaciones. Ahora nos llama el Señor en esta parte, nos dice constantes. Esta palabra que utiliza así el apóstol Pablo. Constantes en la oración. Constantes. Y la constancia es una palabra hermosa para mí, ¿no? Tiene que ver con la perseverancia. ¿Y cuánto nos cuesta ser constantes? Somos muchas veces de doble ánimo, vamos y venimos, estamos bien un día, el otro día estamos un poco mal. Y muchas veces esos sentimientos y ese ánimo nos tira abajo y hace que perdamos la constancia, ¿sí? Tanto para las cosas rutinarias que tienen que ver con nuestro trabajo, con el estudio, pero cuánto más se nos hace difícil la vida si perdemos la constancia de comunión con Dios. Básicamente el apóstol nos está diciendo que seamos constantes en comunicarnos con nuestro Padre. Por eso habla de la oración. La oración es el medio que tenemos para hablar con Dios. Podemos hacer actividades, podemos ayudar, estar involucrados en ministerios, podemos participar, compartir la palabra, reunirnos, ahora no, pero cuando nos reunimos en la iglesia, en la congregación. Ahora, lo fundamental para la vida cristiana y para la iglesia, es esta palabra que estamos viendo aquí, que es la oración. No hay mejor fortaleza para nuestra iglesia, y ahora sí, hablamos de la iglesia en general, pero hablemos de nosotros mismos, de quienes conformamos la iglesia en Villa Bonich. No hay mayor fortaleza, no hay mayor y contundencia en la fortaleza que tenga que ver con otra cosa que no es la oración. Por eso es tan importante, y al mismo tiempo fíjense cómo Satanás ha cumplido parte de su propósito de destruir la iglesia, aunque no lo va a poder hacer. Muchas iglesias hemos visto cómo han mermado, otras se han cerrado, cómo se apagan muchas veces testimonios, y básicamente tiene que ver con la poca unidad de la iglesia. Y cuando Pablo nos llama a la constancia en la oración, es porque evidentemente, guiado por el Espíritu, Pablo se daba cuenta que el punto de encuentro más eficaz y donde más se fortalece la iglesia y la hermandad es en la oración. No en ningún otro tipo de actividad, como recién decía, sino en la oración. Y qué importante es poder recuperar ese tiempo de oración. Muchas veces lo hemos perdido a nivel personal. Hemos dejado de lado tiempo de oración por distintas actividades, por trabajo, actividades lícitas, por estudio, por mi familia, por hacer tal o cual cosa, por salir. Pero el Señor nos llama a estar en comunión. Sabemos que Jesucristo lo que
mayormente hacía en su tiempo era buscar a su Padre Celestial en oración y pasaba horas en comunión con el Padre. Y tenemos ese gran ejemplo. Ahora el apóstol nos está diciendo que debemos, como un deber, porque este capítulo 12 habla de los deberes cristianos, ser constantes en la oración. No dejar, o sea, lo que me habla la palabra constancia es disciplina, ¿sí? La disciplina tiene que ver con algo que tengo que hacer y no dejar de hacer. Tengo que hacer y no dejar de hacer. Miren, vamos a ver un ejemplo en la palabra. Yo les voy a pedir que me acompañen en Hechos, capítulo 12. Está bueno porque estamos hablando de Romanos 12:12 y ahora vamos a buscar en Hechos, capítulo 12, versículo 12. Así que nos vamos a poder acordar. Y tiene mucho que ver esto de la constancia y la oración con este pasaje de la palabra de Dios en Hechos 12. Pedro estaba encarcelado, ¿sí? Y dice la palabra allí, habiendo considerado esto, llegó... Bueno, vamos a leer de antes, perdón, ¿sí? Fíjense en el versículo 6, porque no quiero sacar de contexto, así recordamos un poquito la historia. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y así lo hizo, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro creía que estaba soñando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, y atentos acá, atentos, muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, de gozo y de sorpresa, sino que fue corriendo adentro, donde estaban, ¿qué? Orando, y dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, si Pedro está encarcelado, está encadenado, está preso. Pero ella aseguraba que así era. Entonces todos salieron y dijeron, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, golpeaba la puerta, y cuando le abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Qué hermosa, ¿no?, esta palabra. Y qué hermoso ver lo que estaba haciendo el mismo pueblo de Dios, allí sabiendo que Pedro, su amado Pedro, estaba encarcelado. Ellos estaban reunidos, fíjense, el versículo 12, reunidos orando. Muchos estaban reunidos orando. Y hermanos, nos tiene que llamar una reflexión esto, ¿no? La fortaleza en nuestro cuerpo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se va a ver reflejada en la oración de muchos, no de unos pocos. Así que nos animamos entre unos y otros a poder ser más, cada vez más, que tengamos tiempo de oración. Como dije al principio, más allá de hacerlo en la intimidad, más allá de hacerlo en familia, y transformar nuestro hogar también en un altar de oración, que vamos a hablar al final. Qué importante, hermanos, que le demos importancia, valga la redundancia de nuevo, a la oración como iglesia. Que podamos disponer de ese tiempo, que lo tenemos que hacer, porque es un deber. No es a mi gusto, a mi elección, si quiero o no quiero, si tengo ganas no tengo ganas. Lo tengo que hacer, me cueste o no me cueste, lo tengo que hacer, porque va a ser de beneficio personal y también comunitario para mi iglesia, para la cual yo formo parte. Hermanos, animémonos los unos a los otros a estar presentes en oración, juntarnos, estos grupitos de 3 que estamos haciendo los miércoles, que seamos muchos grupos de 3, que toda la iglesia esté orando, y vamos a ver cómo se ve reflejada la bendición de Dios en nuestra congregación, si así lo hacemos. Hermanos, acompáñenme a la carta de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Efesios, capítulo 6, versículo 18. Miren, 6 cositas para tomar en cuenta. En este solo versículo de Efesios 6, 18, 6 tips, anoté, para poner en práctica. Búsquenlo, hermanos, y acompáñenme. Dice,
orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren, en este corto versículo, cuántas verdades a tener en cuenta y a poner en práctica tenemos. En primer lugar dice orando ¿cómo? No ¿cómo? ¿Cuándo? En todo tiempo. Qué importante, si hablamos de la oración, que seamos perseverantes, como leíamos en Romanos 12:12, pero que lo hagamos en todo tiempo. No cuando lo tengo que hacer porque me dicen, cuando lo tengo que hacer porque está la reunión, cuando lo tengo que hacer porque me levanté a la mañana y sé que tengo que orar para encomendarle a Dios el día, o antes de dormir. No, en todo tiempo, pidiéndole en todo momento, antes de hacer un trabajo, antes de estudiar un examen, para un examen, antes de rendir un examen, antes de hablar y tener que tomar una decisión, antes de comunicarme antes de dar una respuesta, que sé que puede perjudicarme o perjudicar a otro por la forma, pedirle al Señor que Él nos guíe. Estar en comunión continua, en todo tiempo, primer tip, ¿sí? Con toda oración y súplica. ¿Qué es súplica? Suplicar. Muchas veces hablamos esta palabra y parece que fuera, por favor te pido, ¿no? La súplica, te suplico. Y lo vemos como una palabra de fuerte, ¿no? De una situación que está pasando muy extrema y estoy suplicando. Se nos remite la mente al salmista, las súplicas a Dios para que lo libre de tal batalla o de tal situación. Y esta súplica tiene que ver con la dependencia, tiene que ver con buscar la dependencia, darme cuenta que yo no puedo por mí solo, que necesito de Dios, necesito de su guía. En tercer lugar dice, súplica en el Espíritu. Qué importante poder orar en el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu. Nuestras oraciones son vanas, son vacías si estamos lejos de Dios, si estamos en pecado, si estamos separados de Dios por una situación que nosotros conocemos, y lo primero que tenemos que hacer es ir a Él, pedirle perdón por la situación que estemos pasando y haciendo mal o nos hayamos equivocado, y poder entrar en su presencia de manera pura, en espíritu, ¿sí? No carnalmente, no por obligación, no por costumbre ni rutina ni religión, sino poder realmente hacerlo en espíritu, concentrarnos, es difícil. Me imagino a veces que las situaciones en casa son difíciles, los lugares en casa también, por ahí yo tengo una casa chica y muchas veces uno se pone a orar y escucha los juegos, los gritos, las corridas o de los chicos y es difícil algunas veces concentrarse, pero hay que buscar la forma igualmente de poder estar en comunión con Dios y realmente concentrarnos, que sea en espíritu. En cuarto lugar dice, con perseverancia, y hablábamos de la palabra constantemente, perseverante, no dejándolo pasar, no rindiéndonos ante las adversidades y dejando de orar, sino hacerlo constantemente. Por todos los santos, 6 tips hablé, este es el quinto. Orar por todos los santos, los unos por los otros. Qué bien hace cuando damos también los motivos de oración, poder estar atentos a la necesidad de los demás, ¿no? Saber qué está pasando mi hermano, tanto sea por una dificultad como por una situación donde estamos agradeciendo. Qué lindo cuando agradecemos porque 2 hermanos se casan o se van a casar, o qué bueno cuando agradecemos porque un hermano se recibió en su carrera o cuando consiguió trabajo, agradecemos, pero también estar atentos a las necesidades cuando un hermano está con una dolencia, con una enfermedad, con una dificultad, poder de alguna manera estar presentes en oración. Es lo primero. Muchas veces nos cuesta llamar, nos cuesta decirle cómo estás, mandar un mensajito. Hoy estamos en la época, en la era de la tecnología, del mensajito, y es muy fácil mandar mensajitos, pero muchas veces nos tiramos abajo, nos olvidamos, o no lo hacemos nunca, y porque no lo hicimos nunca, no lo vamos a hacer tampoco. Y no le mandamos nunca un mensaje al hermano para ver cómo está, para decirle que estás orando por él. Y qué bueno que viene practicar estas cosas, qué bien que hace, por todos los santos. Y por último, termina diciendo allí, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aquí el apóstol termina diciendo y por mí, y seguramente nos remite también esta palabra a poder orar por nuestros líderes, por nuestros ancianos,
por los pastores, por aquellos que están liderando también la Grey con responsabilidad, con peso en su corazón, y nosotros debemos orar por ellos, porque Dios los encomendó, los puso en ese lugar, y nosotros debemos orar por ellos. Así lo decía Pablo: oren por mí, oremos de esta forma, hagámoslo en espíritu, supliquemos y dependamos de Dios, hagámoslo constantemente, hagámoslo los unos por los otros, pero no se olviden de orar por mí. También lo pide allí el apóstol. Miren, Mateo capítulo 18, acompáñenme en otra lectura. Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice allí la palabra, Mateo 18, 19, palabra del Señor Jesús. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Qué hermosa promesa, ¿no? Saber que el Señor Jesucristo mismo dice: todo lo que se propongan, llamen y se les abrirá, pidan y se les dará, pero propónganselos de corazón, en espíritu. Donde hay dos o tres congregados, los grupitos que hacemos, somos 3 personas congregadas, juntas, en el nombre de Jesús, orando, pidiéndole, agradeciéndole al Señor, dice Él que está en medio de ellos. Es una promesa del mismo Señor Jesucristo allí en la palabra. Miren, me acordaba también del Salmo, ¿no? El Salmo 40. Qué hermoso, lo voy a buscar porque es hermoso poder refrescarlo y leerlo también para este tiempo que estamos viviendo. Salmo 40, cantamos hace varios años un coro hermoso también. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Miren, no solo tenemos comunión con Dios y debemos ser pacientes, constantes, perseverantes en la oración, sino que por esta misma oración que fortalece mi vida, mi espíritu, que fortalece a la comunidad, a los hermanos de mi congregación, también, como dice el versículo 3, por esto muchos confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová. Qué hermoso, ¿no? Poder tener esta promesa del Señor, que Él está presente en nuestra oración, que tenemos que ser perseverantes, que tenemos que buscar los motivos. Hace unos días, leyendo un poquito para el mensaje y dándole forma a estas palabras que estoy compartiendo, encontré una frase que me encantó. Se las voy a leer textual. Dice: busquemos razones para orar y desechemos las justificaciones para no orar. Es muy simple la frase. Se las digo de nuevo, me la digo de nuevo. Busquemos razones para orar y desechemos las justificaciones para no orar. Qué buen consejo, ¿no? En Hechos 12, versículo 13, versículo 14, estaban atónitos, dice, cuando Pedro aparece allí. Había sido el milagro de Dios sobre Pedro, pero muchos estaban orando. Y Dios contestó la oración de esos muchos. Y con un milagro. ¿Y de qué forma? Que quedaron todos atónitos. Es un ángel, no puede ser, es Pedro. Estaba encarcelado y él está acá. El Señor puede hacer grandes cosas para aquellos que creen, para aquellos que depositan su fe en Él. Y qué lindo sería, ¿no? Qué lindo es que cuando Dios nos sorprende en nuestros pedidos, en nuestras peticiones, vemos la mano de Dios obrar. Muchas veces esas peticiones puede pasar tiempo y no ser contestadas, porque también entendemos que es su soberanía y son sus propósitos, no los nuestros. Nosotros muchas veces pretendemos que el Señor conteste una oración y esa oración no es contestada y nos desesperamos. Sin embargo, muchas de esas oraciones o muchas de esas respuestas que no recibimos en la tierra, las recibiremos en los cielos. No tenemos que estar preocupados y mal por este tema, porque así lo dice su palabra también. Miren, en Santiago 5, vamos a buscarlo, Santiago capítulo 5. En el versículo
7, fíjense en mi Biblia dice, sed pacientes y orad. Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Anote, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, leo esto. Elías fue un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Elías tenía las mismas debilidades que usted y que yo, que vos y que yo. Y compararme me hace bien, porque digo, si a un hombre como Elías, que era como yo, como cualquiera de nosotros, le fueron contestadas sus oraciones, sus súplicas delante de Dios, ¿por qué no puede el Señor contestar mis oraciones hoy? Muchas veces tiene que ver también con la falta de fe. Pedimos, pero pedimos mal. Pedimos, pero pedimos sin fe. Pedimos muchas veces pensando que no va a contestar nuestro Señor nuestras oraciones. Y la Biblia dice que aquel que pida con fe. Que aprendamos a orar. Poniendo todo en las manos de Dios. Orar es pedirle, es agradecerle, pero dejarle todo ese pedido, todo ese agradecimiento en las manos a Dios para que Él obre en su voluntad, no en la nuestra. No sabiendo lo que yo quiero. Muchas veces somos así, naturalmente. Uno ora por algo. Padre, te pido que si es tu voluntad pueda estar en tal, y yo ya tengo ganas de estar en ese tal lugar. O que pueda estar en este ministerio, que pueda ir, o que esta carrera, y yo ya le pongo al Señor condiciones en mi oración. En mi mente pongo condiciones, ya le pongo al Señor las respuestas. Y no, tengo que aprender a orar, tengo que aprender a depender. Tengo que aprender que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y tengo que poner todo en sus manos y esperar. Por eso, cuando habla de la oración tantas veces, habla también de la palabra paciente. Tanto en el Salmo como leíamos, pacientemente esperé. Ahora acá vemos en Santiago, sed pacientes y orad. ¿Creemos esto? Porque lo leemos, ahora falta de nosotros. ¿Creemos esto de verdad? ¿Estamos conscientes de que Dios hace milagros en nuestras vidas, día a día? El primer milagro que hizo Dios en nuestra vida es salvarnos del pecado. Por la muerte de Jesucristo llegamos a Él. No es un milagro en nuestra vida pecadora, perdidos en el lodo. Nos saca, nos rescata de ese lugar donde eternamente estábamos perdidos, y por creer en Jesucristo y en su obra maravillosa en la cruz redentora, nosotros hoy tenemos vida y vida eterna. ¡Qué milagro que ha hecho el Señor con mi vida! ¿De dónde me sacó? ¿De cuántas cosas me libra el Señor día a día? Hermanos, que podamos buscarle en oración, pacientemente, velad, dice la palabra también, velad, y en esto de la oración, en Romanos 12:12, como decíamos que es un presente continuo, está hablando de que oremos, no solo para bendecirnos, no solo para bendecir, sino también para esperar la venida del Señor. Hace alusión también a esta palabra velad, orad sin cesar, esperando el día en que estemos en la presencia de nuestro Señor. Esto nos hace estar despiertos, constantes, perseverantes en la oración, sabiendo que el Señor un día nos va a venir a buscar y vamos a estar en su misma presencia. Hoy tenemos motivos para agradecer, hoy tenemos motivos para pedir. Qué bueno sería que pongamos en práctica esto, como un deber, como decía ahí en Romanos 12. Es un deber, lo tenemos que hacer. Hermanos, aunque nos cueste, tenemos que orar. Tenemos que incrementar nuestra oración personal. Tenemos que incrementar nuestra oración en todo momento del día, y tenemos que sumarnos a la oración congregacional, porque en esto se va a ver reflejada la bendición de Dios en nuestra iglesia en Villa Bonich. Hermanos, que Dios nos ayude a poder hacer lo que debemos, que nos ayude a fortalecernos como cuerpo desde la oración, no desde los atributos personales, no desde las actividades que hagamos, no desde las distintas
situaciones que podamos colaborar como iglesia. No, en primer lugar, en la oración, juntos y unánimes, muchos orando al Señor. Que el Señor nos bendiga y podamos ver su bendición en este tiempo y en el tiempo futuro. Estamos en sus manos y mientras estemos en la tierra vamos a buscar agradarle, vamos a buscar obedecerlo, vamos a buscarlo en oración, juntos, hermanos de Villa Bonich. Que Dios bendiga su palabra.